Señor Sanauja, Ramón Sanauja es usted director de acogida a la inmigración en el Ayuntamiento de Barcelona, pero no vamos a hablar de la inmigración, sino que vamos a hablar de los refugiados. Exactamente, ¿qué es un refugiado? ¿En qué se diferencia de un inmigrante normal? Bien, un refugiado es una persona que por las diferentes razones ha tenido que huir de su país porque su vida básicamente corre peligro, ¿no? Ya sea por opinión política, porque es de una religión, que es una minoría, por orientación sexual, porque hay un conflicto bélico, entonces su vida corre peligro en el país de origen y digamos que marcha y busca seguridad, ¿no? Entonces el refugiado no huye por voluntad, ¿no? Huye para salvar la vida, básicamente, ¿no? Entonces está reconocido la figura de refugiado por la Convención de Ginebra, ¿no? Entonces todos los países que han firmado la Convención de Ginebra tienen la obligación de acoger a los solicitantes de asilo y estudiar su petición de asilo, ¿no? Y sobre todo lo que es muy importante es respetar el principio de no devolución, porque podríamos poner en peligro su vida, ¿no? Y esto se entiende, ¿no? El inmigrante eso es diferente en este sentido, porque es una persona que en principio, es verdad que a veces hay necesidades económicas, etcétera, pero voluntariamente emigra a otro país por distintas razones, ¿no? Ya sea pues para encontrar trabajo, para mejorar su estatus de vida, para estudiar, para muchas otras cosas, ¿no? Y digamos que en principio su vida no correría peligro en el país de origen, ¿no? Yo creo que es una distinción importante. Es cierto que después, a la hora de trabajar la integración de las personas en la ciudad, en un país, pues las estrategias a largo plazo son muy distintas. Pero jurídicamente estamos hablando de dos categorías distintas. Es curioso el fenómeno del refugiado porque durante este invierno pasado, el invierno anterior, ahora parece que ha frenado un poquito el nivel de intensidad informativa, pero hemos conocido lo que era un refugiado, inmigrantes, personas que eran como nosotros, con carreras universitarias, con iPhones en las manos, que huían de cosas que nosotros no desconocíamos. Sin embargo, no sé si porque no se explica bien qué es un refugiado o porque no queremos entender o tenemos muchas reticencias a nivel social, no se entiende bien el fenómeno. Bueno, yo creo que la gente tiene que ponerse en la piel, ¿no?, de la persona que huye de hecho, en España, por ejemplo, nosotros también fuimos refugiados, ¿no? Hace 70 años, cuando después del conflicto de la Guerra Civil hubo más de medio millón de españoles que pidieron asilo o fueron refugiados, ¿no? Y muchos tenemos familiares, ¿no?, que pasaron por esa experiencia, ¿no? Es un poco también ponerse en esa situación y seguro que podemos encontrar alguna similitud, ¿no? Es importante también tener en cuenta que los perfiles de los refugiados que tenemos en Barcelona responden a los conflictos mundiales, ¿no? Y no me estoy refiriendo solamente al conflicto de Siria, sino que en el mundo hay muchos conflictos de todo tipo, ¿no?, y que generan estas peligrosidades para determinadas personas, ¿no? En concreto, para compartir con los videoyentes, ¿no?, en la ciudad de Barcelona el principal colectivo que solicita refugio son personas que vienen de Ucrania. En Ucrania, con Rusia, tenemos un conflicto bastante oculto, pero que sigue y que está generando mucha exclusión hay unas zonas en el este del país que realmente hay muchísima gente que huye de ese conflicto, si eres de una minoría y la mayoría es de otro, etcétera, ¿no? Por parte de las dos partes, rusófilos, ucranianos, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos un flujo de personas de Ucrania muy importante. Otro conflicto que también está generando últimamente, el año pasado, muchísimos solicitantes de asilo, es Venezuela. Conflicto político en Venezuela, pues hay gente que huye del país porque su vida puede correr peligro y vienen aquí y piden asilo, ¿no? Después el Estado mirará si lo da o no. Otras circunstancias también de países que están generando también asilados es el conflicto en Honduras con todo el tema de la violencia con las maras, etcétera, que hay gente que está perseguida, etcétera, y que vienen a solicitar asilo, ¿no? Y después, obviamente, también de Siria, Irak, Afganistán. En el fondo, el refugiado o el refugio es un reflejo de los conflictos que hay en el mundo, ¿no?, de distinta orden. Aún así,
Puede haber también países, ¿no?, donde aparentemente pues no haya un conflicto bélico, pero sí que haya persecución de determinadas minorías, ¿no? Puede haber a veces una persecución política de un determinado grupo o por orientación sexual. Por ejemplo, de algunos países africanos tenemos personas gays o lesbianas que en su país ser gay implica pena de muerte y por tanto huyen de esa posibilidad y solicitan el asilo por orientación sexual, ¿no? Es decir, no solo los países donde hay conflictos bélicos, sino también donde hay persecuciones, ¿no? Y por eso es una temática que hasta hace poco en España, pues históricamente España ha sido un país muy restrictivo en la concesión de asilo y no era demasiado conocido, ¿no? Si una cosa tiene buena esta crisis es que ahora hay más conocimiento de lo que significa una persona asilada o un solicitante de asilo, ¿no? Y entonces hay mucha más sensibilidad, hay mucho más sitios donde podemos detectar a los solicitantes que antes no eran detectados y eran tratados como inmigrantes cuando quizás hubiesen tenido derecho a solicitar el asilo, y hay más sensibilidad, ¿no? Y las peticiones se están incrementando, ¿no? Yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos es cumpliendo un derecho humano, ¿no? Que es cuidar de unas personas que su vida peligra, ¿no? De hecho, en Barcelona hace poco hubo una manifestación brutal a favor de la integración de las personas que piden asilo político o por cualquier otro tipo de circunstancia. Pero yo me pregunto, ¿cuántos refugiados tenemos acogidos? Bueno, esta es una pregunta que no le puedo responder por una simple razón. La competencia de atención y de concesión de los estatuto de asilado es una competencia exclusiva del Estado. O sea, la petición se hace en la administración del Estado, ¿no? Y es el Estado quien tiene el recuento de los asilados, las peticiones, los estatus, las denegaciones, etc., ¿no? Esta información no la comparte con la administración local, no con Barcelona o con ninguna administración local. Yo puedo hacer una estimación de la gente que nosotros hemos atendido. El año pasado 2.200 personas en un servicio que tenemos. Pero creemos que seguramente el número de solicitantes de asilo que viven en Barcelona pues puede ser superior incluso, ¿no? Si acumulas los que acumulamos de otros años, de pasados, que siguen viviendo aquí, etcétera, ¿no? Pero la cifra exacta no se la puedo decir, ya me gustaría. De hecho, Barcelona es una ciudad de acogida de siempre, es una ciudad cosmopolita cuya sociedad en estos momentos es, yo creo, una de las más cosmopolitas de España, ¿no? Bueno, yo creo que la mayoría de grandes ciudades, por definición, somos ciudades abiertas y las ciudades históricamente siempre han vivido de la inmigración. O sea, la ciudad siempre ha crecido gracias a la inmigración. Inmigración de España, de otras partes de España y ahora últimamente de otras partes del mundo. Pero esto es un fenómeno universal. Por definición las ciudades vivimos y es normal que haya diferentes flujos migratorios. Es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Las personas desde que salimos de África, ¿no? Hace miles y miles de años nos hemos ido moviendo, ¿no? Y pues es normal que seamos así. Yo creo que en general las zonas urbanas suelen ser más abiertas, ¿no? Donde suele haber más rechazo a la diferencia, a la inmigración, suelen ser zonas más, digamos, intermedias, más periféricas, más rurales, etcétera. Pero esto no solo en España, sino en otros países, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué les diría usted, que trabaja precisamente no solamente con los inmigrantes, sino también con los refugiados, que es lo que hoy nos ocupa, a estas personas que creen que los refugiados son terroristas o vienen a cambiar nuestras culturas o vienen a cambiar o se creen todo este tipo de falacias o que vienen a quitarnos el trabajo? No, yo creo que yo les digo que no tengan miedo, esto para empezar, no tengan miedo. O sea, lo peor es tener miedo. Las cosas se pueden trabajar. Es verdad que puede haber conflictos a veces entre personas, individuos, pero no se tiene que hacer de la anécdota una categoría, ¿no? Y tienen que abrirse a las personas. Las personas también tenemos que pedir pues, que haya una integración correcta, que haya un aprendizaje de las lenguas, que nos podamos comunicar, etcétera, ¿no?
también es importante conocer que hay muchos sectores económicos que piden inmigración, muchos empresarios que necesitan de inmigrantes para sus empresas. En Barcelona, por ejemplo, si no hubiese mucha inmigración filipina, por ejemplo, para poner un caso anecdótico, que habla inglés muy bien, el sector de la restauración, ¿no? Pues demanda este tipo de camareros que hablen distintos idiomas, ¿no? Es decir, hay una función social, se pagan impuestos, bueno, es un proceso de cambio, ¿no? Y entonces la sociedad no es inmutable, la sociedad va incorporando estas personas. Cataluña ha sido siempre así, hemos ido incorporando personas, nos hemos ido mezclando y hemos creado una nueva generación y más o menos lo hemos hecho de una forma armónica, ¿no? Hay siempre pequeños problemas, claro que sí, pero se pueden trabajar. Integrar a la inmigración a veces es difícil, pero integrar a los refugiados a lo mejor puede ser lo más que nada, porque son personas que vienen muy tocadas, que además están más preparadas que otro tipo de inmigración, entonces también aspiran a otro tipo de estatus, quizás. Me gustaría que nos explicara un poquito cómo se gestiona esto. Me ha preocupado mucho que me dijera que el Estado central no da datos, porque me imagino que entonces la gestión de este tipo de inmigración es bastante más difícil. Pero ¿cómo se gestiona? ¿Se gestionan ustedes? ¿Se comunican entre las capitales europeas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, a nivel del Estado español, el Estado español recibe unos fondos de la Unión Europea y tiene unos programas, digamos, de atención social para los solicitantes de asilo, ¿no? Es verdad lo que usted dice, solicitante de asilo ha huido, se ha visto forzado, obligado, ¿no? Y siempre tiene una esperanza de que el conflicto, la situación por la cual ha huido en su país de origen, finalice y pueda volver, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes la expectativa de volver, el trabajo de integración pues puede ser distinto. Ahora bien, hay algunos que difícilmente podrán volver, porque hay conflictos que duran 40, 50, 60 años, Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces algunos tendrán que hacerse la idea de que se van a quedar aquí, ¿no? Entonces hay que trabajar esto, se puede trabajar, y es verdad que hay un porcentaje de personas muy grande que incorporan procesos muy difíciles y violentos, ¿no? Entonces tienen que hacer un proceso también de duelo migratorio y del viaje que han hecho, las penalidades que han sufrido, y esto necesita un poco de tiempo, ¿no? Quizá a veces el programa del Estado, que puede durar hasta unos 18 meses más o menos, a veces se queda corto, ¿no? Y entonces cuando acaba este programa la gente aún no es autónoma, no tiene trabajo y necesita apoyo, ¿no? Lo que hace el ayuntamiento, sin información, pero con la máxima buena voluntad, es cooperar con las asociaciones que trabajan para el Estado e intentar llenar los huecos que a veces el Estado deja, ¿no? Hay personas que salen rebotadas de este sistema a la hora de entrada, por ejemplo, o gente que no acepta las condiciones del Estado, ¿no? Entonces, pero nos llegan a nosotros como ayuntamiento, nosotros intentamos, bueno, pues proveer el máximo posible y intentar pues trabajar esto que decíamos, ¿no? A nivel europeo, esto es muy interesante, ¿no? A nivel europeo creo que las ciudades somos más proactivas que los estados. Los estados, en general, en Europa han tenido un poco de miedo, ¿no? Y se comprometieron a unos compromisos de reubicación de Siria que no están cumpliendo para nada, ¿no? Estamos a un 7-8% de las cifras que se habían comprometido en 2015, ¿no? En 2 años tenían que haber reubicado 160.000 personas y estamos en unas cifras del 7-8%, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay voluntad. No hay voluntad, ¿no? Entonces algún estado pequeño, Portugal, por ejemplo, está cumpliendo con su cuota y España pues está en un 7%, ¿no? Y otros países, Francia, etcétera, también, ¿no? Entonces, a ver, a mí no me cabe en la cabeza que un país como Francia, que es una gran potencia, que está en los máximos niveles de desarrollo, no pueda reubicar 30 o 40.000 personas o 50.000. Es que no me cabe en la cabeza con la capacidad logística y los servicios que tienen, ¿no? Es un tema de voluntad política, ¿no? Entonces, a nivel europeo, las ciudades, yo diría que estamos un paso por delante, ¿no? Intentamos persuadir a la Comisión para presionar a los estados que abran un poco más y que sean un poco más generosos, ¿no? Porque al final estamos hablando de personas que están sufriendo, ¿no? Y no sé, si a nosotros, Dios no lo quiera, ¿no? Pero puede haber alguna vez puede pasar algo aquí, ¿no?
Si nosotros nos tuviésemos que marchar forzados, nos gustaría que nos atendiesen bien y que nos dieran unos mínimos, ¿no? Unas posibilidades, ¿no? Nos tenemos que poner en la piel de estas personas y yo creo que empatizar un poco en esta situación, todos entenderemos que tenemos que colaborar todos, ¿no? Entonces las ciudades, tenemos unas redes de ciudades, que le llamamos el Solidarity Network, ¿no? Donde estamos intentando forzar a los estados para que abran, ¿no? Por ejemplo, con la ciudad de Atenas, Barcelona firmó un convenio para reubicar inmediatamente 100 personas. 100 personas no soluciona nada, pero era algo simbólico, para decirle al Estado español, por favor, mire, nosotros reubicamos 100 con nuestros medios, lo hacemos inmediatamente. Esto puede contar en la cuota española, si ustedes quieren. Ustedes, como Estado español, se han comprometido 17.000. Nosotros, como ciudad, podemos acoger inmediatamente 100, pero no quieren, ¿no? Nos dicen que pasemos, ¿no? Entonces era algo simbólico para presionar un poco al Estado, ¿no? Y que fuese un poco más generoso y más diligente a la hora de cumplir esos compromisos, ¿no? Porque ellos dicen que no, que la culpa es de Grecia, que allí no identifican bien a las personas. Yo creo que no es del todo cierto esto. Bueno, todos estamos un poco espantados y escandalizados también a nivel humano de lo que de cómo se están tratando en las fronteras europeas a los refugiados. Todos estamos escandalizados cómo se está comportando Erdogan, para qué se está utilizando el gobierno de Erdogan. Entonces, vamos a ver cómo gestionan ustedes esto, porque realmente luchar contra eso y además luchar contra que Europa también sufre una crisis considerable, ¿cómo? Bueno, claro, somos una ciudad y entonces está los estados, está Europa y está la Comisión. La paradoja es que nuestra alcaldesa, Ada Colau, por ejemplo, ha tenido varias reuniones con comisarios europeos, con el comisario de Home Affairs, de Interior, que es el responsable de temas de refugiados, ha tenido reuniones con la comisaria de Política Regional para expresarle su preocupación sobre este tema, para reclamar más fondos para las ciudades, para ser más abierto, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de interlocutar con agentes importantes, intentar hacer cambiar las cosas, sobre todo en nuestro caso es en el gobierno español, ¿no? Que el gobierno español cambie de opinión y sea un poco más abierto, ¿no? Otra de las reivindicaciones que tenemos es que nosotros no tenemos ningún tipo de financiación ni para inmigración ni para refugio del Estado español, cuando estamos acogiendo a muchas personas. Entonces también queremos reclamar pues que una parte de los fondos europeos que van a parar a España lleguen no a Barcelona, a todas las administraciones locales de España que están trabajando con inmigración, con integración y con refugio, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Entonces la Comisión lo ve bien, pero algunos estados como España, Grecia, Polonia, pues no colaboran con el nivel local, ¿no? Es curioso cómo las administraciones locales, como los gobiernos locales, están empeñados en que la acogida de estos refugiados, además incluso podría ser positiva para las ciudades, a nivel de aportar talento y valor añadido, y sin embargo sean los estados los que se están oponiendo tanto, incluso la Unión Europea. Sí. Que me gustaría saber qué clase de explicaciones dan a esto, por qué. Tiene que haber un por qué, ¿no? Bueno, a ver, la Unión Europea, según están reconociendo en documentos oficiales, dicen que la integración es un proceso social que ocurre en el nivel local, y esto es entendible. Al final, la persona no emigra a un país, emigra a un sitio concreto, a un municipio, una ciudad, al final, normalmente ciudades, porque bueno, es normal, ¿no? Entonces esa persona empieza a trabajar, empieza a hacer un proceso de ir a la escuela a los niños, es un proceso social de irse incorporando en la sociedad, y eso es algo que sucede en el nivel más micro, en las plazas, en el barrio, en el distrito, en la ciudad, en el municipio, ¿no? Incluso la Unión Europea dice, no, la integración de refugiados o de inmigrantes es un proceso local. Vale, perfecto, estamos de acuerdo. Reconozcámoslo esto, ¿no? Ayúdennos a nosotros. Lo primero que pedimos no es dinero lo primero que pedimos, lo que primero que pedimos es discutir la agenda de prioridades con el Estado. Pongámonos de acuerdo.
¿Qué es lo más importante? Cursos de lengua, usted hace esto, nosotros hacemos esto, colaboremos, sentémonos, ¿no? Y el Estado nos dice, no, 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 claro, yo no me puedo sentar con 9.000 municipios que hay en España, ¿no? Ya tengo las autonomías. Pero a ver, oiga, estamos hablando de grandes ciudades. Aquí hay 7, 8 grandes ciudades en España que concentramos la mayoría de la inmigración. Valencia, Madrid, Barcelona. Sentémonos, hagamos planes para estas grandes ciudades. Nosotros tenemos como Barcelona la Carta de Barcelona, tenemos un estatus especial aprobada por el Estado. Reconózcanos esto, ¿no? La gente cuando trasladan personas, cuando les aplican la Convención de Dublín y nos las trasladan de otros países de Europa a Barcelona, a España, lo hacen a Barcelona, aeropuerto del Prat, no lo hacen en Soria, no lo hacen en Burgos, lo hacen en Barajas o en Barcelona. Es decir, las grandes ciudades tenemos, de una forma natural, estamos recibiendo las consecuencias positivas de todo tipo. A veces también la gestión de estas acogidas pues es importante, no es fácil, ¿no? En un momento pues donde hay un incremento de los precios de la vivienda, donde hay gente que se queda en la calle, bueno, hay que gestionar todo esto con un equilibrio adecuado, ¿no? Bueno, hablemos de las prioridades, ¿cómo podemos colaborar? Estado, ¿no? Ministerio de Empleo, ¿no? Pero no, hasta ahora no responden y no sé si no hay voluntad política, no lo sé, ¿eh? Estamos intentando, la alcaldesa, yo primero que es un tema político, creo, ¿no? Yo soy un técnico y estoy aquí un poco, pero no sé. Y después, también, una vez creo que nos pongamos de acuerdo en prioridades, que lo podemos hacer, pues quién hace qué, y después yo creo que algo de financiación también es importante, ¿no? Y también con las comunidades autónomas, la Generalitat en el caso de Cataluña también tiene un papel muy importante. Por ejemplo, todo el tema educativo o todo el tema de salud, que es la competencia de la Generalitat, o sea, no son cosas menores. ¿La acogida de refugiados es una inversión o es una inversión de futuro? Evidentemente, un futuro en el que los estados a lo mejor piensan menos, van más al cortoplacismo, ¿o es un acto de caridad? Yo primero diría que es un deber moral. Tenemos que acoger como un deber humano, ¿no? Es un derecho que está reconocido en la Convención de Ginebra, en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, y si España ha firmado esto, tenemos la obligación de ayudar, ¿no? Esto uno. Dos, es una inversión también a largo plazo. A corto plazo bueno, tenemos problemas aquí de gestión, logísticos, pero esto es lo de menos al final. Tenemos que pensar a largo plazo, pensar en grande, ¿no? Y que estas personas al final acabarán formando parte de nuestra sociedad. Los niños irán a las escuelas, oye, tendrán un futuro como cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que esto es lo que hay que pensar, ¿no? 2.200 personas, no se me va de la cabeza, qué pocas, muy pocas. ¿Andan ustedes reunidos aquí en Barcelona estos días con técnicos también de otras ciudades para tratar este tema? Y bueno, el tema será importante cuando estamentos como la Fundación La Caixa, por ejemplo, se interesan en el tema. ¿Qué conclusiones están sacando? Bien, creo que el seminario que organiza CIDOB con el apoyo de la Fundación La Caixa pues es muy acertado, ¿no? Y llega en un momento muy interesante, ¿no? Yo creo que las ciudades compartimos, Milán, Barcelona, Viena, Atenas, son ciudades muy distintas, ¿no? Pero todas compartimos un mínimo común, ¿no? Aunque las leyes de los estados sean diferentes, los contextos de las ciudades sean diferentes, las circunstancias de los debates políticos en cada ciudad son diferentes, ¿no? Pero todas tenemos al final lo mismo, ¿no? Que es acoger a las personas, y compartimos incluso a veces con distintos liderazgos políticos, con alcaldes de distintos partidos políticos. Hay un mínimo común entre todas las ciudades, ¿no? Yo diría que en positivo, una mirada positiva con la inmigración y con el refugio, una necesidad de realmente hacer políticas de acogida desde el primer momento. O sea, esto de que ya llegarán, ya se integrarán, no. Tenemos que ser proactivos, facilitar cursos de lengua, explicar cómo funciona la sociedad, dar oportunidades laborales, ¿no? Pero ser proactivos cuanto antes mejor, no dejar allí que las cosas vayan por su... Eso yo creo que la mayoría de los alcaldes de derecha, centro, izquierda, del norte, del sur de Europa, están de acuerdo en eso. La importancia del liderazgo político. El alcalde o la alcaldesa tiene que liderar esto.
esto es algo, ya te digo que es común, y puedes encontrar este tipo de acuerdo con estas grandes disparidades de políticas y de realidades, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante. Si ya tenemos esto en común las ciudades, y es lo que intentamos escalar hacia Europa, ¿no? Más allá que después, pues cada uno hará énfasis en algunas cosas más que en otras, ¿no? Señor Sanauja, vamos terminando, pero dígame, hágame como un panorama de intenciones, porque claro, esto no va a parar, que los conflictos internacionales son cada vez más agudos, además, afectan a la clase media, a gente normal, gente que está trabajando, que tiene sus trabajos que son profesionales, y evidentemente la gente va a huir, va a seguir huyendo de esos países, que nos puede pasar a nosotros mañana. En cualquier momento estamos en el mismo riesgo. ¿Cómo se ve el medio y largo plazo en este aspecto? Yo creo que la clave en nuestro caso, en el caso de Barcelona, es un diálogo con el Estado y cambiar un poco las dinámicas actuales de los programas actuales, ¿no? Yo creo que esto lo podemos conseguir, ¿no? Y con un diálogo también con la Generalitat y el Estado, y cambiar con las entidades. Y yo soy optimista, y en el medio plazo creo que podemos tener un sistema de acogida mucho mejor organizado, mucho más eficiente, con información compartida, sin quitar la responsabilidad de quien tiene la responsabilidad, que la competencia es del Estado. Eso no lo ponemos en cuestión, pero al final la logística tenemos que ser más eficientes, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Después, el trabajo de integración, yo creo que en Barcelona tenemos muchísima experiencia, y nuestra experiencia con la inmigración, pues en general es positiva. Pues aplicaremos lo que sabemos hacer con los refugiados también, ¿no? Yo soy optimista y creo que entre todos vamos a hacer un buen trabajo. Pues muchísimas gracias por atendernos, y vamos a terminar con esta cifra que me ha parecido un poco lesiva: 2.200 personas acogidas en un año. Muy pocas, y muchísima gente sufriendo por este asunto. Muchísimas gracias, Román. Muchas gracias.